En Más allá del alcance, el rol del médico como influencer en la era digital. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio dedicado a quienes vivimos la medicina y la salud desde la estrategia y la ética. Soy María Rosina Araujo, farmacéutica egresada de la Universidad de los Andes y estoy encantada de acompañarlos esta noche. En el mundo digital que habitamos, la voz del profesional de la salud ha cobrado un peso que hace apenas unos años nos parecía impensable. Hoy, un médico no solo prescribe en el consultorio, también educa, influye y conecta a través de una pantalla. Pero ¿dónde trazamos la línea? ¿Es la influencia una cuestión de grandes números o de conexiones reales? ¿Qué diferencia realmente a un macro de un microinfluencer en nuestra industria? Justamente sobre este tema estaremos hablando a continuación. Más allá del alcance, de la farmacéutica María Rosina Araujo, con el invitado Jorge Amado. Bienvenidos a este nuevo episodio. Para hablar de este tema con una visión estratégica y desde la trinchera del campo farmacéutico, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Amado, médico veterinario de profesión, lo que le otorga una mirada muy particular sobre la ética, el rigor clínico y la importancia del mensaje técnico. Actualmente se desempeña como gerente de distrito en Laboratorios Coafarma, pero de verdad con una larga trayectoria en la industria farmacéutica nacional. Con él vamos a analizar cómo se gestiona la promoción desde la visión de un laboratorio y cómo entender el valor real que aporta un profesional de la salud cuando decide alzar la voz en los canales digitales. Es un honor para mí contar con su perspectiva experta. De verdad, bienvenido, Jorge. Jorge, cuéntanos de ti, de tu experiencia laboral, además desde cuándo ejerces acá en la industria farmacéutica, y algo muy importante es si permites la grabación y exposición de este video. Bueno, buenas noches para todos, a la audiencia de tu canal de YouTube, María Rosina. Encantado de estar aquí. Sí, por supuesto, permito la grabación o la difusión de este video. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Jorge Amado, yo soy médico veterinario egresado de la Universidad del Zulia. Ejercí por más de 15 años mi profesión en ambientes de grandes y pequeños animales y tengo alrededor de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, pasando por transnacionales, y actualmente me desempeño como gerente comercial y de trade y visita médica en Laboratorios Coafarma Venezuela. El tema es realmente enriquecedor, por decirlo menos. Es un tema bien importante porque aborda no solamente el rigor ético que se debe tener en la industria farmacéutica, sino esa nueva modalidad que pudiéramos decir de cómo llegar a los pacientes, de qué manera hacerlo, pero hacerlo de manera bien ética, ¿no? Sí, bueno, justamente como lo mencionas, hoy vamos a conversar de un tema que levanta pasiones en nuestro sector y es justamente el marketing de influencia en el ámbito médico. ¿El médico debe ser un influencer? ¿Debe ser un macro o micro influencer? Vamos a desglosar realmente la influencia en la práctica médica actual, haciendo pues bueno un resumen de que cuando hablamos de un macro influencer, pues estamos hablando justamente de aquellos que tienen en su nicho de seguidores desde 500,000 hasta 1 millón de seguidores, mientras que el micro influencer son comunidades más pequeñas donde la conexión pues es mucho más íntima, por decirlo así. Son con seguidores altamente conectados y algo pues muy importante pues en el área de la salud, que son nichos específicos de temas justamente pues bastante específicos. Entonces, bueno, ya como hablamos un poco sobre lo que significa lo que es micro y macro influencer, Jorge, ¿qué piensas tú entonces en el ámbito médico? ¿Deben ser macro o microinfluencer los médicos que incursionan en esto de los medios digitales? Bueno, yo pensaría que el médico, para abordar un poco la primera parte de tu pregunta, yo pensaría que el médico siempre ha sido un influencer.
Lo que pasa es que, bueno, los tiempos han cambiado, pero el médico siempre fue el influencer. Una vez que el paciente pasa a la puerta del su consultorio, se transforma en una persona que ofrece un servicio de salud, pero es un influencer al mismo tiempo. En nuestros tiempos, con el auge de las redes sociales, eh, ahora hay médicos que son, a ver, si cabe el término, pueden ser unos rockstar, ¿sí? Cuando se transforman en esos macro influencers que tú dices que tienen 500.000, 1 millón de seguidores, que los hemos visto, sabemos dónde están, algunos de nosotros los seguimos, y ese otro micro influencer que no es un número pequeño también, tener 10.000, 15.000 seguidores en una red social. Pero bueno, como tú dices, el rigor y la ética es lo que tiene que privar. Tal vez ese macroinfluencer puede estar atado de alguna manera a cierto grupo de pacientes en donde no es que no exista el rigor ético, sigue siendo el rigor ético, pero es muy generalizado. Y el microinfluencer, creería yo, que es ese médico que sigue pasando una consulta, que tiene pacientes a su mano, que tiene una responsabilidad, a ver, para decirlo, más importante que el macro, diría yo. El microinfluencer cobra una importancia grandísima en este tipo de manejo de las redes digitales, y creería yo que es el que él mismo tiene que saber dónde está esa línea delgada entre ser ético y pasar a ser algo muy, muy comercial, ¿no? Sí, bueno, entiendo lo que me dices, que debería ser entonces calidad sobre cantidad. Además, cuando hablamos de los macroinfluencers, pues están gestionando una marca como tal. Entonces, pues bueno, realmente se implican otras cosas, hasta contratos legales, costos elevados. En fin, el microinfluencer pues es algo más orgánico, más cercano. Hablamos hasta de una proximidad social como tal. Y es en cuanto a nuestra idiosincrasia, acá en Venezuela, eso es lo que nos gusta realmente. La cercanía y más cuando estamos hablando de temas de salud, que le damos la confianza. Entramos a un consultorio justamente esperando respuestas y estemos cómodos, entendamos el mensaje, que es lo más importante. Y creo que para nuestro país, el microinfluencer sería el que realmente se destacaría. Sí, efectivamente así es, ¿no? Yo lo veo como por capas, ¿no? Ese macroinfluencer que llega a una gran cantidad de seguidores, ese microinfluencer que llega a una buena cantidad también, pero como tú dices, María Rosina, es mucho más cercano, mucho más social. Es de repente el mismo médico en el cual yo asisto a una consulta, o mi papá, mi mamá, mi familiar. Entonces cobra una importancia real a la hora de enviar ese mensaje, ¿no? Porque ese microinfluencer, tal vez por dar un ejemplo, puede ser un médico internista, un endocrinólogo, que hable de estilo de vida, de cuidados, puede tener un club de diabéticos en Instagram. Y aparte de la consulta como tal, el paciente puede acceder a esta información ética, científica, y hacer una mejor vida para él. Y bueno, y seguir asistiendo a una consulta médica, que es una cosa importantísima para que de alguna manera se eduque el paciente, y lo más importante, bueno, que el paciente no se automedique, ¿no? Que es una de las cosas importantísimas, diría yo, en ese rigor que tiene que tener ese micro o el macro, ¿sí? Que no Exactamente, se exactamente. sustituya al médico por una red social. Es así. Bueno, Jorge, por horas del tiempo, ya vamos cerrando y de lo que hablamos por acá, pues podría dar unas conclusiones rápidas para nuestra audiencia. Y bueno, la influencia del médico no es opcional, es una herramienta educativa. La proximidad social de los microinfluencers genera una confianza que el alcance masivo pues no puede comprar.
Y algo sumamente importante, que la ética científica debe ser el filtro de cualquier colaboración. Y bueno, si tú quieres añadir algo más a estas conclusiones, vamos a escucharte. No, es básicamente eso, ¿no? Yo creo que diste en el punto con esas tres conclusiones, María Rosina. O sea, iría yo de atrás hacia adelante. La ética tiene que privar el sentido común, el pensamiento crítico, siempre, siempre poner en el foco y en el centro de todo al paciente, a la persona. Eso es importantísimo en cualquier aspecto de la vida. Y esto que ese sea macro o micro no traspasa ética o procedimientos médicos bueno, que tienen que ser realizados solamente por un médico. Pero el tema es fascinante, pasaríamos más tiempo hablando de él, pero Así bueno, es, Jorge. tenemos un tiempo específico, pero bueno, me fascinó estar aquí y agradecer la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos en este tema de hoy. Y bueno, a la audiencia, recuerden, en medicina la influencia se mide en confianza, no solamente en likes. Nos vemos en el próximo episodio y gracias, Jorge, nuevamente. Gracias a ustedes, gracias a todos. Que estén bien. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en maroarfe05 o escríbenos a maraujo0505@gmail.com. Hasta la próxima.